distintas islas, ¿sí? Y en lo que yo les explicaba, tenían una población X, bueno, en este caso son varias poblaciones Y, de donde salen individuos de esta población X y van a migrar hacia la población Y. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Nicolás, te tengo en el chat. Si no podés hablar, preguntás. Profe, y en el punto 7 de ese mismo TP, ahí las consecuencias sería que, no sé si lo tiene a mano al punto ese. A ver, déjame que lo dejo de compartir esto y busco el práctico. ¿El 7? Sí. Bueno, el 7. Lo pongo el problema y voy a cerrar la ventana porque hay un perro afuera que joroba todo el tiempo. Les pide las consecuencias genéticas. A ver. Las consecuencias genéticas de mantener una única población, ¿sí? Como sería, que le llaman single large, es decir, esta que está acá, esta, o mantener poblaciones pequeñas. Es decir, acá ya estamos hablando de algunas estrategias de conservación, ¿sí? Entonces, les dice que discutan sobre las consecuencias de mantener estos dos tipos de poblaciones a partir de una misma población inicial, considerando las consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Entonces, supongamos que vos tenés esta población inicial, donde tenés 4 alelos, A1, A2, A3 y A4, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, veamos a corto plazo. A corto plazo, si vos tenés 4 poblaciones pequeñas, es probable, si son pequeñas, ¿qué factor evolutivo va a actuar? Seguramente. En poblaciones pequeñas. A ver en el chat si alguno de los chicos sabe. La deriva, perfecto, Nicolás. ¿Sí? Y por deriva es probable, como nosotros sabemos que por deriva se pueden fijar o perder algunos alelos. Entonces, a corto plazo eso no lo voy a ver. Pero a largo plazo, fíjate, es probable que acá suponte que se fijaron alelo 1, 2, 3 y 4. Pero cuando yo vaya a largo plazo, pasado muchos años de esa conservación de ese recurso genético, algunos alelos se van a haber perdido y otros se van a haber fijado. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, esta posibilidad de mantener muchas poblaciones pequeñas tiene la consecuencia de que se van a perder algunos alelos y se va a perder variabilidad. En cambio, mantener una única población con varios individuos, ¿sí? Ahí la deriva no va a producir el efecto que veíamos recién, y a largo plazo, si bien vas a haber perdido a lo mejor algún alelo, vas a mantener más cantidad de alelos que si mantenés muchas poblaciones pequeñas. Esto es muchas poblaciones pequeñas y esto es una única población grande. ¿Sí? Si mantenés muchas poblaciones pequeñas, la consecuencia es que por deriva, a largo plazo, vas a perder alelos. ¿Se entendió?
Y en la otra, o sea, a corto plazo se perdería en la población grande. O sea, se No, perderían menos alelos. en esta población grande ya lo vas a terminar de entender cuando mañana, el miércoles, vean selección natural. Es probable que en una población grande la deriva no va a actuar, van a actuar otros factores evolutivos que puede ser la selección natural, en donde a lo mejor el alelo 4 no le proporcionaba al individuo alguna ventaja, entonces se pierde ese alelo en la población, pero los otros siguen estando. O sea, a corto plazo algún alelo puede perderse por selección, por ejemplo, que lo van a ver el miércoles. Pero a largo plazo todos esos otros alelos se mantienen. ¿Sí? En cambio, cuando mantenés poblaciones pequeñas, a corto plazo no vas a tener problema, pero a largo plazo la deriva va a hacer que pierdas alelos porque se fijan y se pierden al azar algunos alelos. Y ahí se podría decir que también se perdieron subpoblaciones. Sí. A ver, puede ser que se hayan perdido subpoblaciones, esta y esta, y entonces te van a quedar menos que se hayan extinto dos subpoblaciones, ¿sí? Y te van a quedar otras poblaciones que ya no serían subpoblaciones, son poblaciones que vos las iniciaste a partir de una población fundadora que era esta. Entonces, con esa pérdida de esas poblaciones que vos fundaste, se ha perdido variabilidad con respecto a la población original. ¿Se entendió? Bien, sí. Gracias. Bien. Bueno. Está. A ver. Las que vos tenés para una población en locus 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y vos estás queriendo saber o cuantificar la variabilidad, y entonces vos podés estimar la variabilidad. Lo que vos me preguntás, si haces el promedio, sería una heterocigosis media observada. ¿Sí? Entonces vos ahí vas a calcular para cada locus un P, un H y un Q. ¿Sí? Entonces vos vas a tener un valor de heterocigosis para cada locus. Y esta heterocigosis media va a ser la sumatoria de todos los valores de heterocigosis dividido el total, entonces la sumatoria de los H de cada locus, por eso ponemos I, dividido el total del OSI. ¿Sí? Y la otra medida de variabilidad que vos creo que me estás preguntando, es P, que era el porcentaje del OSI polimórficos. ¿Sí? Entonces suponte que el locus 1, el 3 y el 4 fueran polimórficos, entonces vos ahí tenés que poner número de los polimórficos, que serían 3, sobre el total, y en el total también sumás los monomórficos. ¿Quedó claro? Pero, a ver, espera un cachito. Sí. Cuando yo divido, ¿se tiene en cuenta? ¿Cómo? Si una de esas heterocigosis del locus 2, por ejemplo, es 0, cuando yo dividiría por 5 o por 4. No, dividís por 5. Porque si es 0, quiere decir que si es 0, quiere decir que no tenés individuos heterocigotas. Probablemente este locus tenía solamente
un alelo, ¿sí? O sea, tenías individuos homocigotas. Entonces, seguramente va a ser 0H y va a ser 0Q, y va a ser 1 la proporción de individuos heterocigotas para 1. Entonces, si es 0, quiere decir que es monomórfico. Pero sí lo tenés que contar cuando calcules el porcentaje de loci polimórfico. Porque acá sumás, acá pones todos los loci que vos estudiaste. Dentro de esos loci, algunos serán monomórficos. ¿Qué quiere decir monomórfico? Que tiene un solo alelo, o que el más frecuente, según el criterio que tomes, supongamos esté mayor, sea con una proporción mayor al 95%. Entonces, si es monomórfico, en ese caso el locus es monomórfico. Pero cuando vos estimes la proporción de loci polimórfico, que es una medida de variabilidad, tenés que contar el total de loci estudiados, los mono y los polimórficos. Bien, gracias, profe. De nada. Relevante es la heterocigosis, me dice Nicolás. Sí, es una de las medidas más usadas porque depende de las frecuencias y no del número de formas, de alelos, ¿sí? Pero todas las medidas, una vez que vos, cuando ustedes van a... Espera que se fue Nicolás, a ver si... Ahí está de nuevo. Nicolás, yo te decía que si bien la heterocigosis es una de las medidas más valiosas, más relevantes, todas las medidas, una vez que ya tenés los datos, que vos fuiste al campo y te tomaste la tarea de sacar datos, tenés que tratar de sacarle el mayor jugo posible a esos datos, ¿sí? Cuanto más medidas tomes de variabilidad, incluidas todas las que vimos, principalmente la heterocigosis, pero todo, número efectivo de alelos, porcentaje de loci polimórficos, ¿cómo se llama? Lo de la diversidad alélica. Todas esas medidas te van a permitir ajustar realmente o estimar de la mejor manera posible la variabilidad que tengas en una población. Y a partir de esa medida tomar los recaudos o las estrategias necesarias para conservar un recurso genético. Cuanto más baja sea la variabilidad, más vas a tener que pensar en estrategias para incrementar la variabilidad. Por ejemplo, ingresar o realizar flujo génico con el ingreso de nuevos animales o de plantas, o no necesariamente ingresar animales, sino traer, por ejemplo, en un banco de semillas, intercambiar semillas con otros bancos de germoplasma. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Profe, por ejemplo, yo estaba viendo en un paper que comparaban 4 poblaciones. Una tenía, por ejemplo, no sé, una heterocigosis de 0,55, pero después otra de las poblaciones que tenía una de la heterocigosis más baja era la que tenía mayor diversidad alélica. Ajá. Y me quedó la duda de por qué es así. Y bueno, porque por eso te digo que es importante tomar varias medidas, todas las medidas que puedas, ¿sí? Acuérdate que la diversidad alélica, ¿te acordás cómo la calculabas? El promedio de alelos por locus. Claro, es un promedio, ¿sí? De número de alelos por locus sobre el total. Y la heterocigosis tiene que ver con frecuencia de heterocigotos. Si vos haces una heterocigosis promedio, como hacíamos recién, van a ser todas las heterocigosis sobre el total de loci analizados. Entonces, no necesariamente, si tenés
¿cómo me dijiste que tenías vos? Baja heterocigosis, pero alta diversidad. Sí, así. Bueno, entonces, acá tenías alta diversidad y tenés baja heterocigosis. ¿Eso qué te está diciendo? Que probablemente vos, por ejemplo, en el locus 1, tengas, qué sé yo, 4 alelos, A1, A2, A3, A4. Pero los heterocigotas para este locus son muy pocos. Entonces puede ser que tengas muchos alelos, o que tengas algunos alelos raros que están presentes en muy pocos individuos y que tengas muy pocos heterocigotas. Es decir, este parámetro que está acá depende del número de formas alélicas. En cambio, este que está acá depende de las frecuencias. O sea, a lo mejor yo tengo muchos alelos para los distintos locus, pero tengo pocos heterocigotas o combinaciones de A2 diferentes para esos loci. Entonces, todas estas medidas en realidad son complementarias. Vos cuando tomés una decisión, normalmente mirás todo. ¿Sí? Claro. Porque además, por ejemplo, ¿por qué recién decíamos que la heterocigosis era una de las más relevantes de todas las medidas que uno puede tomar? Porque con esta heterocigosis y comparada con la heterocigosis observada con la esperada, yo puedo predecir qué está pasando en esa población. Ustedes vieron que utilizando estas dos heterocigosis, yo puedo ver, por ejemplo, si hay endogamia. ¿Sí? Y en ese caso tendré que tomar algunas medidas para evitar que los individuos de esa población, que seguramente esta endogamia está relacionada con un tamaño pequeño de la población, me lleve a deriva y a perder algunos alelos. Entonces, esta heterocigosis, además de darme una medida de variabilidad, se puede utilizar para tener una idea de qué es lo que puede estar pasando en esa población. ¿Sí? Me permite estimar la endogamia y me permite estimar los distintos índices de subdivisión poblacional. ¿Se acuerdan? Los FIS que vimos en la clase pasada, los FST y los FIT. Entonces la heterocigosis es importante porque además de cuantificar la variabilidad, me permiten visualizar algunas otras o estructura en la población o endogamia que puedo solucionarlo o revertirlo tomando algunas medidas. Y por ejemplo, si nos piden comparar las heterocigosis de diferentes poblaciones y tenemos, no sé, dos poblaciones de 400 y otra de 100, ¿no sería correcto comparar, no? ¿O sí? A ver, espérate, vamos a borrar. Vos decís que tenés varias poblaciones, por ejemplo, población 1, la población 2, la población 3. ¿Y qué tenés? ¿Qué me estás dando ahí? ¿200, 300? ¿El N? Sí, el N. Claro, el N. Recordá que vos suponte 100, 200 y 300. Vos decís que no sería posible comparar porque tienen distintos N. Claro, o sea, si comparamos la heterocigosis. Claro, pero acordate que heterocigosis es una frecuencia relativa. ¿Sí? Así que no importa que tengas distintos N. Lo que sí, la muestra tiene que ser lo suficientemente grande, ¿sí? Y por eso hay todas técnicas de muestreo estadístico. Pero una vez que la muestra sea lo suficientemente grande, ya te está, y que sea correctamente tomada, es decir, que sea, ustedes vieron técnicas de muestreo en estadística, por lo menos saben que tiene que tener un tamaño y tiene que ser tomada de manera aleatoria. Si la tomás de manera aleatoria, te aseguras que sea una muestra representativa de toda la población. Entonces, aunque acá tenga 100, 200 o 300 individuos, si la muestra fue tomada de manera aleatoria y el número de individuos de la muestra es correcto, después podés comparar los H, no hay problema, porque son frecuencias relativas, no son valores absolutos.
Ah, claro, claro. Ahora sí, profe. Gracias. Bien.